Muy bien, vamos a dar la bienvenida. Buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Gestión eficaz de la valorización y liquidación de obras, según la Ley de Contrataciones. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio de intercambio de conocimiento con ustedes el día de hoy. Este evento académico nos acompaña el ingeniero Ebert Sosa, ingeniero en gerencia técnica en China, Corporación de Construcción de Ingeniería Civil. Es ingeniero especialista en gestión y dirección de proyectos basada en las buenas prácticas PMI y conocimiento en áreas de planificación y control, supervisión de obras y gestión de diversos proyectos de obras civiles, infraestructura y elaboración de expedientes técnicos, basado en la normativa de contrataciones con el Estado, con experiencia en el área de oficina técnica, costos y presupuestos de obra. Entre su experiencia destacada, es ingeniero de costos y presupuesto en China Corporación Construcción de Ingeniería Civil, sucursal Perú, gestor de proyectos de la Subgerencia de Inversiones de Electricidad, Electrosur, SAC, y supervisor de obra en aditivos especiales SAC. Docente en cursos de MS Project, S10, resultado operativo, valorización y liquidación de obras. A continuación, vamos a dar algunas indicaciones, unas pautas. Por favor, no activen sus micrófonos hasta el final del momento donde se dará presente a un espacio de preguntas. Pueden anotar sus preguntas en el chat de Zoom o Facebook. Les indicaré para que puedan realizar las consultas directamente al docente en el tiempo previsto se irá cediendo la palabra siempre y cuando levanten la mano. No activar su cámara para poder reducir la velocidad del Internet y agradeceré el apoyo al docente por su participación en este evento. Sin más preámbulo, demos la bienvenida al docente Eber Sosa con unos aplausos virtuales. Docente, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, vamos a continuar con, bueno, sería la primera introducción de lo que vendría a ser el curso de liquidación y valorización de obras, prácticamente enfocado a obras públicas, ¿ok? Entonces, bueno, ya destacaste un poco sobre la experiencia profesional que tengo. Solo agregar mi formación, básicamente mi formación en empresas peruanas han estado en Graña y Montero, lo que es la división de ingeniería de Graña y Montero para minería, edificaciones, que ahora es Cumpra. También participé en empresas peruanas en Electroperú, que es una empresa estatal del rubro de energía, destacado en proyectos hidráulicos. Y mis últimas dos participaciones profesionales fueron en CSC Perú, que es una transnacional china, dedicada principalmente al rubro de carreteras. Y ahora me encuentro laborando en China Showa, que es otra transnacional china muy grande, principalmente desarrollando proyectos de edificaciones. Me encuentro desempeñándome como ingeniero de oficina técnica o o jefe de ingeniería en algunos casos. Bien. Como bien destacamos, el curso es de valorización y liquidación de obras. Bien, este curso tiene un carácter bastante técnico, pero que vamos a tener que complementar con la normativa de la ley y el reglamento de contrataciones con el Estado. Bien, entonces, lo que vamos a desarrollar en este espacio, ahora en esta primera introducción, van a ser temas bastante generales, ¿bien? O un aspecto bastante global de lo que vayamos a detallar ya en el curso. El curso de por sí va a estar compuesto por los siguientes capítulos o conceptos. Hablamos de la valorización, entender qué es una valorización, cuántos tipos de valorizaciones existen, el momento oportuno para presentar la valorización y aplicación de la fórmula polinómica para calcular los reajustes de la valorización. El tema de la fórmula polinómica es algo muy técnico que hay que saber y entender, y sobre todo la aplicación correcta. Bien, aquí vamos a poder entender, como vamos a detallar un poco más adelante, la correcta elaboración y el correcto cálculo para determinar la fórmula polinómica. Un aspecto bastante importante y relevante de la valorización son los adelantos directos y los adelantos por materiales.
Este último adelanto por materiales es otro aspecto de muy técnico, de carácter muy técnico, que se hace necesario poder revisar para poder entender todo el proceso de valorización. Bien, algo muy alineado al tema de la valorización son las penalidades y los adicionales que suceden en obras. Bien, penalidades del tipo mora, básicamente es una penalidad por retraso en toda la culminación, y penalidades durante la ejecución, que se denominan otras penalidades que están descritas en el contrato. Bien, los adicionales son obras que son necesarias y que no estaban contempladas en el expediente técnico ni en el contrato. Bien, esto lo vamos a desarrollar con mayor profundidad y mayor detalle también durante el curso. Bien, entonces si vamos en una línea de tiempo, presentamos las valorizaciones mensuales de obra con todos los cálculos que ello involucra, llegamos a la etapa de recepción y pasamos a la etapa de liquidación. En esta etapa de liquidación básicamente vamos a cerrar el carácter técnico y el determinar si hemos pagado de más al contratista o si le hemos pagado de menos. El objetivo de toda liquidación es determinar el saldo a la entidad o el saldo al contratista, y determinar también el costo total del proyecto, cuál ha sido el costo total de inversión de la entidad para la ejecución del proyecto. Bien, a medida que desarrollemos estos conceptos, vamos a ir tocando la parte teórica con la parte práctica. Y al final del curso vamos a tener un taller de integración en la cual vamos a desarrollar las valorizaciones, y las mismas van a ser liquidadas eh, en un proceso de liquidación. Entonces vamos a tener que entender cuáles son los aspectos importantes que hay que atender en esta liquidación. Bien, entonces vamos a desarrollar algo bastante general como una clase introductoria, ¿no? De lo que vendría a ser todo el curso. Sí, algo bastante importante que recalcó Jenny es no podemos utilizar el audio o el micro para poder hacer consultas. El mejor proceso sería hacer las consultas mediante el chat o las otras plataformas mediante el cual se está compartiendo esta clase introductoria. Bien, en la medida de lo posible voy a ver el chat para poder absolver las consultas que tengan, o Jenny también me va a ayudar con este tema para atender las consultas en el momento oportuno. Bien, las consultas pueden llegar en cualquier momento para poder atender con mayor claridad las observaciones que tengan. Bien, algo muy importante que hay que destacar aquí: el curso de liquidación y valorización de obras que vamos a ver van a estar enfocadas a obras públicas por administración por contrata, ¿bien? Es decir, es cuando la entidad convoca un proceso de licitación, un proceso de selección, para que el contratista que obtiene la buena pro ejecute la obra, ¿bien? La otra modalidad es la administración directa, cuando la entidad asume la ejecución del proyecto, ¿bien? Eso es un campo, otra disciplina con otra serie de normativas, otra serie de procesos que hay que seguir para realizar la valorización y liquidación final de ese tipo de proyecto, de ese proyecto bajo ese tipo de administración. Bien, nosotros nos vamos a enfocar en la administración por contrata y en obras públicas. Bien, a ver, la primera pregunta de Julio Villarroel: mientras no se liquide una obra, no se podrá intervenir con una IOR o un nuevo proyecto a la obra antigua. Correcto. Una IOR es una obra o es una inversión de optimización sobre lo que ya tienes construido. Una IOR no formula un proyecto nuevo. ¿Okay? La definición de IOR es una inversión de optimización, rehabilitación, reposición y ampliación de lo que ya existe. ¿Bien? Entonces no podrías generar algo totalmente nuevo con una IOR. ¿Okay? Como bien dice, tendrías que liquidar el proyecto, es decir, hacer la entrega, la recepción y la liquidación formal de tu proyecto
para que recién puedas intervenirlo mediante una IOR, ¿ok? No, tiene que ser hasta la liquidación. En la liquidación ya se cierra toda la etapa contractual entre la entidad y el contratista. Mientras no exista la etapa de liquidación, la aceptación de la liquidación, el consentimiento de la liquidación y el último pago que se efectúa a quien le corresponde el saldo, no puedes intervenir bajo ninguna circunstancia ese proyecto porque todavía no es, digamos, no está bajo la responsabilidad de la entidad al 100%. Cuando se cierra la liquidación, ya se cierra todo el tema contractual que vincula al contratista con la entidad en ese proyecto. Una vez que se consienta la liquidación, ese proyecto queda totalmente bajo la operación y el mantenimiento de la entidad. Y es ahí donde la entidad puede hacer mantenimientos u operaciones mediante intervenciones de obras tipo IOR. ¿Bien? Bien, entonces vamos a comenzar con este curso. Bien interesante lo que menciona Julio, el tema de los proyectos IOR. Bien, eso ya se enmarca en otra, digamos, en otra especialidad de proyectos de inversión pública, la formulación de proyectos de inversión pública. Si se van a proyectar o se va a realizar un proyecto nuevo que requiere todo un proceso de convocatoria, un expediente técnico como tal, o si es un proyecto que ya eh, va a mejorar, ampliar, reponer o rehabilitar una infraestructura ya existente, ¿bien? Ese es otro tipo de proyectos, pero el enfoque sigue siendo el mismo, puede ser por contrata, por administración directa o por contrato, ¿bien? Entonces, a partir de ese punto, la valorización y liquidación de obra sigue siendo lo mismo para todas las obras públicas, ¿bien? Excepto para aquellos que están bajo la modalidad de administración directa. Bien, entonces, para poder entender este aspecto que es mensual en todo tipo de proyectos, que es, hablamos de la valorización de obra, tenemos que partir del concepto de presupuesto, es decir, saber qué significa un presupuesto. Bien, de forma bastante sencilla, un presupuesto es una cuantificación económica del valor de la obra, es decir, es una estimación, ojo, ¿ok? Debemos partir de esto. El presupuesto, como su mismo nombre lo indica, es un supuesto, es una estimación bastante ajustada, bastante real, dependiendo de la metodología que utilicemos para determinarlo. Pero un presupuesto sigue siendo eso, una estimación del valor económico que tengo que invertir para poder ejecutar mi proyecto. Bien, esa sería una definición general basada en la normativa de contrataciones. Ahora, si vemos el lado técnico de esto, el componente lógico, tendríamos que indicar que el presupuesto es la multiplicación o es la sumatoria de la multiplicación del precio unitario por los metrados de todas las actividades, al cual le agregas los gastos generales, le agregas la utilidad, le agregas el IGB. De esa forma tienes el presupuesto total de tu proyecto. Bien, serían dos conceptos que apuntan a lo mismo, que definen lo mismo para tal caso. El curso o el concepto de valorización y liquidación de obra es un concepto totalmente técnico, ¿bien? Vamos a desarrollar cálculos, vamos a eh, revisar metodologías de cálculo para determinar una serie de procedimientos y una serie de resultados, ¿ok? Pero la valorización y liquidación de obra no debe ser complementada con el dominio del reglamento y la ley de contrataciones con el Estado. Bien, este reglamento y esta ley enmarcan todas las actividades, todo el comportamiento que tiene que hacer el contratista para llevar a cabo la administración, la gestión y el control del proyecto público. Bien, entonces el componente técnico va de la mano del componente legal, por de alguna forma nombrar a este tema de la ley y el reglamento. Bien, actualmente la ley de contrataciones vigente es la ley número 30225 y el reglamento de contrataciones vigente es la 344-2018 EF, que está sufriendo muchas modificaciones hasta la fecha, ¿ok?
Y de forma complementaria vamos a utilizar lo que indica el Código Civil también, el artículo 1244, 1245 y 1246. Bien, son estas tres normas, son estas tres leyes que vamos a tener que tener como referencia cuando hagamos la valorización y la liquidación de la obra. Bien, todos debemos conocer bajo qué sistema se puede contratar un proyecto, bajo qué sistema se puede ejecutar una obra. Tenemos la suma alzada, los precios unitarios y el esquema mixto. Los dos primeros, a ver si lo puedo subrayar. Los dos primeros, tanto la A y la B, que son suma alzada y precios unitarios, son los que se utilizan para obras. La mayoría de obras se ejecuta bajo uno de estos dos sistemas. Hay excepciones de obras que utilizan el esquema mixto, es decir, utilizan una parte para la suma alzada y la otra para precios unitarios. Bien, el esquema mixto es mayormente utilizado para la contratación de la supervisión de obra. Esto ya sería una consultoría de obra. Bien, no es una obra como tal. Ahora, ¿cuáles son las principales características de un sistema suma alzada? Y esto hay que tenerlo muy presente. La suma alzada o en la suma alzada, el postor oferta un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución para cumplir un determinado objetivo, un determinado requerimiento. La suma alzada por concepto, por definición, debería de utilizarse cuando tenemos proyectos en los cuales tenemos las cantidades totalmente definidas, pues, es decir, la variación de ese metrado debería ser mínimo, ¿ok? Ese sería un proyecto que está bien o que estaría bien utilizando este sistema de contratación a suma alzada. Ahora, en este sistema predomina una serie de documentos sobre otros. En el sistema de suma alzada predominan los planos, las especificaciones técnicas, la memoria y el presupuesto de obra. Esa es la prelación de documentos que domina la suma alzada. Y aquí recae el mayor riesgo hacia el contratista. Podría pasar que en los planos exista información, existan especificaciones, existan indicaciones que no están contempladas en el presupuesto. Bien, y por lo tanto, no has podido identificar el costo para poder cobrarlo en el momento que lo ejecutes. Bien, pero qué pasa en ese escenario? La supervisión obliga al contratista a ejecutar aquellas indicaciones que están en los planos, porque los planos son lo que mandan en este sistema de suma alzada sobre el presupuesto. Y aquí recae el riesgo. Existe la posibilidad de que exista información en el expediente técnico que no está contemplada en el presupuesto, ¿ok? Pero que va a ser necesario de ejecutar cuando la supervisión lo identifique. Entonces hay un mayor riesgo para el contratista. Y eso se explica también en el presupuesto de estos proyectos. Estos proyectos, en su mayoría, si hacemos un análisis detallado del presupuesto, vemos que están muy holgados, es decir, el precio de los recursos están sobre el mercado, el periodo de ejecución también estaría un poco holgado para que no esté, digamos, muy ajustado en precios o en tiempo, ya que se entiende que este riesgo que asume el contratista incrementa también el tiempo de ejecución e incrementa también el presupuesto de ejecución de la obra. ¿Cuáles son los principales tipos de proyectos que se hacen bajo este sistema? Hablamos de colegios, universidades y otros. Básicamente, todo aquel proyecto que tenga como componente el equipamiento se hace bajo este sistema de suma alzada. Equipamiento como tal, HVAC, equipamiento tecnológico, equipamiento de laboratorios, equipamiento de sistemas especializados de control, se hacen bajo suma alzada. ¿Bien? Hablamos principalmente de colegios y universidades que son los más típicos que utilizan este sistema. Mientras que el otro sistema de precios unitarios es un sistema más equitativo. Aquí no existe el riesgo de tener mayor metrado o no, de tener información o no contemplada tanto en el presupuesto como en los planes. Bien, es un sistema que reparte el riesgo tanto a la entidad como al contratista. Entonces, en este sistema de precios unitarios prima
lo que son los presupuestos, el análisis de precios unitarios, entiéndase como presupuesto, los planos y las especificaciones técnicas y la memoria. Este sería el orden de prelación o el orden de importancia de estos documentos. ¿Bien? En este caso, el postor oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en el documento del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y las especificaciones técnicas. Este sistema se utiliza cuando no hay mucha precisión sobre las cantidades que van a tener que ser trabajadas. ¿Bien? ¿Cuáles son los tipos de proyectos que utilizan precios unitarios sí o sí? Aquellos proyectos que tienen un componente de movimiento de tierras bastante importante. Bien, este sistema se utiliza más cuando hay movimiento de tierras en un volumen considerable en el presupuesto, también es muy incidente. ¿Qué obras son? Obras lineales, obras de tipo carretera, obras de tipo saneamiento y algunas otras obras en este sistema. Por ejemplo, las edificaciones también utilizan el sistema de precios unitarios. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la forma de valorización entre un sistema a suma alzada y un sistema a precios unitarios? Son exactamente iguales, pero se diferencian cuando se llega a la etapa de liquidación. Bien, en la etapa de liquidación, ¿qué es lo que va a suceder en un sistema a suma alzada? Por ejemplo, si nosotros tenemos que nuestro expediente técnico nos indica que debemos ejecutar 120 metros cúbicos de concreto de 210, ejecutamos 135 porque ese es el volumen que se ha requerido para completar el 100% de la actividad física. ¿Ok? Entonces, mi presupuesto me demandaba o me indicaba 120 metros cúbicos. Terminé ejecutando 135, es decir, tuve que trabajar por demás, más sobre lo que estaba indicado. ¿Bien? Pero en la etapa de liquidación, lo que me van a reconocer como trabajo ejecutado y me van a pagar por ello es lo que estaba indicado en el expediente técnico, más no lo que realmente terminé ejecutando. En este caso, tendría el riesgo de mayor metrado lo asume el contratista. Bien, digamos, el contratista saldría perdiendo en este escenario. Pero puede suceder el objetivo inverso. Es decir, mi metrado me indicaba 150 metros cuadrados de muro. Hice solamente necesité ejecutar 140 metros cuadrados. Me van a tener que pagar por los 150 porque eso es por lo que yo oferté. Eso es lo que me indicaba el expediente que yo tenía que realizar. Entonces, en este caso, el riesgo de mayor metrado lo asume la entidad, no lo asume el contratista. El contratista sale ganando bajo este sistema. Entonces, en este sistema de suma alzada, como bien habíamos explicado, hay mucho riesgo. Y en su mayor parte del riesgo lo asume el contratista por la variación de metrados, que de forma típica, y aquellos que manejan obra entenderán que siempre tiende a ser mayores metrados que menores metrados. ¿Bien? En el sistema de suma alzada no existe el concepto de mayor metrado, pero sí existe el concepto de adicionales de obra. ¿Bien? En, en el sistema de precios unitarios, el riesgo es más equitativo, es decir, ya no existe quien pierda o quien gane, porque se paga por lo que realmente se terminó ejecutando. Si me dijeron que yo tengo que ejecutar 120 metros cúbicos, ejecuto 135, me pagan por los 135. Dijeron que tengo que ejecutar 120 metros, 150 metros cúbicos de corte, terminé realizando 140, me pagan por los 140. Bien, entonces este sistema equilibra el riesgo tanto para la entidad como para el contratista. Bien, ahora, hay que entender en el proceso de valorización que existen varios tipos de valorización. Si bien la normativa de contrataciones no lista, es decir, no hay un artículo que te indique cuáles son los tipos de valorizaciones que vas a presentar durante la etapa de ejecución. Bien, pero sí hace indicación en muchos artículos, en varios artículos, y si hacemos un listado basado en esa comprensión, podemos identificar 5 tipos de valorizaciones de obra.
aquella que corresponde al contrato principal, la valorización de un adicional de obra, la valorización de un mayor metrado que proviene de una ampliación de plazo, los mayores gastos generales variables que también son provenientes, perdón, que provienen de una mayor ampliación de plazo, los mayores metrados provienen de la ejecución, y la valorización de intereses legales. Aquí tal vez lo más resaltante que deberíamos resaltar es esta, la valorización de intereses legales. No es muy común presentar este tipo de valorizaciones, no es muy típico. En toda la experiencia que tengo, solamente he presentado una sola vez este tipo de valorización de intereses legales. ¿Y cuál fue la razón de no presentarla, digamos, en otras ocasiones, en otras oportunidades? Bien, este tipo de valorización de intereses legales, creo que hay una diapositiva, la vamos a ver más adelante mejor para que tenga más sentido lo que vamos a hablar. Bien, recuerden lo siguiente, ¿no? La valorización de intereses legales tiene un carácter eh, bastante específico y, digamos, muy expresivo, ¿ok? Vamos a entender por qué. Todos entendemos que existe un plazo para la presentación de la valorización de obra. ¿Bien? Si tomamos como referencia los meses de octubre y noviembre, octubre es el mes que nos encontramos ejecutando. Las últimas semanas de octubre, precisamente los últimos 5 días, es cuando la supervisión y el contratista se sientan a conciliar los metrados que van a ser reconocidos en la valorización de ese mes. Bien, cerrada la conciliación, cerrado el tema de revisión de los metrados, el contratista tiene que presentar la valorización el primer día hábil de cada mes siguiente de la valorización. La supervisión tiene 5 días para revisar esa valorización y posterior a ello de encontrar todo conforme, eleva la valorización a la entidad para que ésta pueda observarla nuevamente o pueda tramitar su pago. ¿Bien? Una vez aprobada la valorización, la entidad tiene como máximo el último día de cada mes siguiente a la valorización para que se efectúe el pago. Sí o sí tiene que hacer el pago el último día de cada mes siguiente. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa si no cumple con ese pago? Y en la mayoría de los proyectos, sobre todo en gobiernos regionales, ocurre este tema. No te pagan en el momento debido. Te quedan debiendo el primer mes, te quedan debiendo el segundo mes, ¿ok? Y al tercer mes recién te pagan porque si no te pagan 3 consecutivas, tú contratista adquieres el derecho de resolver el contrato por incumplimiento de pago o te puedes paralizar incluso. Y eso afecta de forma negativa la gestión de la entidad. Bien, entonces, ¿qué ocurre si no te pagan? Y aquí viene el uso del Código Civil para presentar la valorización de intereses legales efectivos. Ese es el nombre técnico, interés legal efectivo. Esta valorización se presenta cuando la entidad no cumple con hacer el pago en el momento debido. Bien, entonces el trasfondo que tiene esta valorización es indicar que el administrador de contrato, el funcionario público, no está realizando su trabajo de forma debida porque no me pagaron en el momento oportuno, no me pagaron en el momento que me corresponde. Por lo tanto, pretender presentar esta valorización es indicar que el funcionario público no está trabajando de forma diligente, no está trabajando para sacar el proyecto hacia adelante. Más bien genera un obstáculo, genera un problema al contratista porque no le brinda liquidez para pagar personal, para comprar materiales, para alquilar maquinarias. ¿Bien? Genera toda una serie de problemas que posteriormente él puede argumentar que están causando consecuencias sobre el proyecto. Bien, entonces, presentar una valorización de interés legal efectivo es ganarse muchos problemas con la entidad, con el administrador precisamente.
porque el administrador de proyecto o el administrador de contratos es el que tiene el mayor poder sobre el proyecto. Entonces, ganarte como enemigo a ese tipo de interesados es muy perjudicial para ti como contratista. Entonces, la valorización de intereses legales, a pesar de que existe el derecho para el contratista, no es muy utilizado. Bien, por el trasfondo que tiene, por el mensaje que transmite hacia la entidad. Además que la valorización de intereses legales, como su nombre, lo que cobras es el interés. Ese interés, como lo fija el BCR, es un interés muy reducido. Por darles un ejemplo, de 30.000 soles que no te paguen 2 o 3 meses, el interés que se genera es de 400 soles. Es decir, de 30.000 soles se genera un interés de 400 soles. ¿Quién cobraría 400 soles y se gana un problema con la entidad? Creo que nadie. Sería algo poco juicioso, de poco criterio, ganarse un problema de esa magnitud solamente por querer cobrar 400 soles. Bien, entonces, eh, como les dije, yo presenté una valorización de intereses legales. Bien, pero fue por un monto mucho mayor que este, ya que no nos pagaron por 5 meses y era una valorización de 7 millones. Entonces, es decir, sí había un monto considerable que recuperar y sobre todo porque nos correspondía, era el derecho nuestro para de alguna manera compensar aquellos gastos en que incurrimos para poder sostener la ejecución del proyecto. Bien, entonces hay que tener un poco, digamos, de juicio crítico sobre en qué momento poder, digamos, un arma de doble filo, ganas por un lado, pero pierdes más por el otro. Bien, hay algo muy importante de las valorizaciones también, que es el carácter de pago a cuenta. El carácter de pago a cuenta básicamente se puede simplificar en este ejemplo. Si en el mes yo calculé que debería cobrar 100 soles por todo el trabajo que ejecuté, lo paso a la supervisión me indica, oye, contratista, hay una serie de partidas que no deberías cobrar porque no fueron culminadas o presentan defectos. Bien, ok. Haciendo esos ajustes, tú deberías cobrar 95 soles. Es decir, el contratista eh, acata las observaciones, vuelve a calcular la valorización y obtiene lo mismo que la supervisión, 95 soles. Bien, la supervisión aprueba la valorización y la eleva hacia la entidad, pero la entidad está en toda su facultad, en todo su derecho de volver a hacer una revisión. ¿Ok? Porque de alguna manera no confía tanto en la supervisión por X motivos que pudiesen haberse presentado y decide volver a revisar la valorización. En esa vuelta, en esta nueva serie de observaciones, en esa serie nueva de revisiones, la entidad determina que existen aún partidas que no deben cobrarse y por lo tanto el monto se reduce aún más, se reduce a 90 y esto es lo que te paga la entidad. Te paga en el momento debido o fuera del plazo, pero es lo que paga. Entonces, vemos que hay mucha variación, hay variabilidad en la valorización cuando pasa de un interesado a otro, primero a la supervisión y luego hacia la entidad. Y al final la entidad es la que determina el pago que se va a efectuar por esa valorización. Entonces, este es el carácter de pago a cuenta que tienen todas las valorizaciones. Bien, esa variabilidad en el monto final. Algo muy, tal vez ya saliendo un poco del marco teórico de lo que es una valorización, del momento, de los tipos de valorizaciones y el momento de presentación, entramos ya a la parte técnica de cálculo de la valorización mensual de una obra. Bien, hay que entender que una valorización mensual tiene dos componentes claramente definidos, el componente técnico y el componente administrativo.
El componente técnico radica en la serie de cálculos que se realizan para determinar el monto que vas a facturar. Y el componente técnico a todos los documentos que sustentan que estás cumpliendo con la normativa, tanto de seguridad, de construcción civil, normativa de medio ambiente, que estás cumpliendo con todos los reglamentos legales para que tu trabajo esté respaldado y esté seguro. ¿Bien? Entonces, dentro de la parte técnica se desarrolla o se utiliza la fórmula polinómica. Esta fórmula polinómica es una representación matemática de la estructura de costos de un presupuesto y está constituida por la suma de términos denominada monomios. Bien, hay que entender o hay que saber este nombre técnico. ¿A qué le llamamos monomios? Que consideran la participación o incidencia de la mano de obra, materiales, equipos, gastos generales. Es decir, la fórmula polinómica, al ser una expresión matemática, representa todo el presupuesto de la obra, pero disgregada por monomios. A eso es lo que indica esta definición. Bien, ahora, ¿por qué utilizamos o para qué utilizamos la fórmula polinómica? La fórmula polinómica constituye un procedimiento convencional de cálculo para obtener el valor de los incrementos de los costos que experimenta el presupuesto durante el tiempo. Todos sabemos que, digamos, un cemento que se compra este mes en abril no va a tener el mismo valor que cuando se compre, digamos, en el mes de octubre o en el mes de diciembre. Es imposible que el precio se mantenga. Bien, por tendencia, todos los precios de los recursos varían en el tiempo. Algunos bajan y algunos suben. Eso va a depender del mercado, de las condiciones económicas del mercado. Entonces, cuando nosotros hacemos la valorización, cobramos de acuerdo a la fecha base en la que se elaboró el presupuesto, es decir, cobramos con una fecha con costos muy pasados, 3, 4, 5, 7 meses de antigüedad, ¿ok? Y lo compramos obviamente con un precio mayor. Esa diferencia de precio de los recursos va a ser compensado al contratista mediante la aplicación de la fórmula polinómica, como típicamente con el más conocido, el factor K de reajuste. Con esto compensamos esa variación de precios de los recursos al contratista. No es que le estamos pagando más, no es que ese reajuste se debe entender como utilidad tampoco, ¿bien? Es la compensación por la variación de precios. Bien, esta es la expresión general o la fórmula matemática general de una fórmula polinómica. Bien, esto que acabo de marcar es un monomio, que es a lo que hacíamos referencia en la diapositiva anterior. Cada monomio representa un recurso o un componente del presupuesto de obra. El J representa la mano de obra, M los materiales, E representa los equipos y la V representa a varios otros que pudiese llamarse subcontratos. Y el GGU, esto típicamente se conoce como GGU, que representa los gastos generales más la utilidad. Todo esto representa el costo directo, más los gastos generales, más la utilidad, es el presupuesto total de mi proyecto. Bien, como verán, la fórmula polinómica representa el 100% del presupuesto, disgregado de una forma a nivel de recursos. Bien. Ahora, para aplicar la fórmula polinómica o para elaborar la fórmula polinómica, debemos hacer uso de este decreto supremo, número 011-79-VC, que es la que gobierna la elaboración y aplicación de la fórmula polinómica. ¿Ok? Entonces, para tener mayor referencia de la elaboración, hay que ir a esta fórmula polinómica, ir a esta normativa, perdón, y darle su respectiva revisión. Ahora, aquí hago una pregunta a la clase. Toda fórmula polinómica que proviene del expediente técnico es correcto y
es correcta, perdón. ¿Cómo nos damos cuenta que una fórmula polinómica es incorrecta? ¿Cómo podemos indicar a la entidad que la fórmula polinómica no representa el presupuesto de ejecución? ¿Cómo indicamos que la fórmula polinómica no está compensando al contratista de forma correcta por la variación de precios? ¿Quién me puede decir, digamos, un criterio básico para identificar que una fórmula polinómica es incorrecta y por lo tanto debemos de buscarla el mecanismo legal para cambiarla? ¿Quién, por favor, utilicen el chat o el audio para indicarme solo un criterio, algo que lo primero que se le venga a la mente para poder revisarlo? ¿Bien? Entonces, pido su participación. ¿Cuál sería el criterio más simple que pudiésemos utilizar para saber que una fórmula polinómica es incorrecta? A ver, 2 minutos para esto. ¿Quién me podría apoyar? Bien, alguien que tenga una noción de cómo poder revisar una fórmula polinómica. ¿Nadie? Bien, entonces lo vamos a nombrar básicamente, ¿bien? Y esto se va a desarrollar con mayor detalle durante el curso. Una fórmula polinómica correcta tiene dos aspectos, o se desarrolla bajo dos aspectos, ¿bien? Vamos a desarrollarlo aquí. Uno es la elaboración, que tiene que ver con el decreto supremo, el 011-79-VC, que me marca el criterio de elaboración. Y lo otro es el cálculo. ¿Cómo es que realizo el cálculo o cómo el programa utiliza la información para calcular la fórmula polinómica? Entonces, esta fórmula polinómica tiene que ser revisada bajo una metodología. Entonces, toda fórmula polinómica tiene dos aspectos, elaboración y cálculo. La elaboración que tiene que ver con el decreto supremo y el cálculo que no está asociado a este decreto supremo, es decir, el cálculo se hace con otra metodología. Si podemos corroborar que ambos están acorde, es decir, que respetan la normativa y tienen el cálculo exacto, la fórmula polinómica es correcta. Pero si incumple alguna de estas dos, la fórmula polinómica es incorrecta. Y la mayoría de profesionales eh, no se da el tiempo o no revisan de forma exhaustiva la fórmula polinómica. Bien. Entonces, para poder hacer o revisar de forma bastante rápida una fórmula polinómica, tenemos que tener varios documentos que provienen justamente del presupuesto de obra. Lo primero es la fórmula polinómica, lo segundo es el presupuesto resumen de la oferta, y el siguiente documento es el listado de precios por tipo. Bien, con estos tres documentos podemos revisar una fórmula polinómica, la forma de cálculo, pero la forma de elaboración se hace con el decreto supremo. Bien, por un tema de tiempo no lo vamos a poder desarrollar. Bien, la idea era poder revisarlo un poco, pero vamos a seguir avanzando. La idea aquí nos vamos a dar cuenta bastante de forma sencilla. La elaboración está referida a los criterios, ¿bien? El que todos los coeficientes sumen 100, que como máximo existan solamente 7 monomios, que cada monomio tenga una agrupación máxima de 3, ¿ok? Aquí es máxima de 3 monomios. Los coeficientes de incidencia de cada monomio superen el 5% de participación y que solamente exista una fórmula polinómica, existan como máximo 4 o como máximo 8, dependiendo del tipo de contrato que estés ejecutando. Bien, y la siguiente pregunta, bien, toda mi fórmula polinómica cumple con estos criterios, pero ¿estará correctamente calculada o estará correctamente representada? Para eso hacemos uso de estos tres documentos que ya les comenté.
Bien, entonces el siguiente concepto ya de utilización de la fórmula polinómica es el reajuste. Ya tenemos, ya conocemos el factor K. Entonces es más sencillo calcular el reajuste mediante una simple multiplicación. Bien, aquí lo más, digamos, lo más dificultoso de poder hacer es el cálculo de la fórmula polinómica. La fórmula polinómica tiene un grado de dificultad cuando existe agrupamiento. Bien, cuando existe agrupamiento, ahí es donde se complican las cosas porque muchos profesionales lo toman de forma bastante sencilla, pero hay una consecuencia bastante grande de no utilizar la fórmula polinómica de forma correcta. Bien, la forma de resolver una fórmula polinómica mediante o cuando exista un agrupamiento es mediante la ponderación del porcentaje de participación de cada índice. Solo así se puede resolver esta fórmula polinómica. El interés legal, como les había comentado, es para poder hacer uso del interés legal o presentar una valorización por intereses legales efectivos, tenemos que hacer uso de la norma complementaria de la ley del Código Civil. Específicamente estos artículos, el 44, 45 y el 1247. Bien, eso se podría, bueno, si pueden y tienen la oportunidad de participar en el curso, esto se va a aplicar con mucho mayor detalle, cómo se elabora, cómo se presenta. Bien, todos entendemos que los contratos de ejecución de obra por administración por contrata tienen o pueden otorgar dos tipos de adelantos. Los directos, que pueden ser como máximo el 10% del contrato, y los adelantos por materiales, insumos y equipamientos ahora pueden ser hasta el 20% del contrato. Bien, a ver, una pregunta. ¿Se puede modificar la fórmula polinómica en la etapa de liquidación? La obra ya culminó, pues la suma no es 1 o hay U que no existen. Correcto. Hay dos opciones. La corriges en la etapa inicial porque eso es algo que debes observar en la etapa inicial. ¿Ok? La fórmula polinómica sí se puede corregir. Existen muchas opiniones que dicen que no, pero cuando la fórmula polinómica no se ajusta a lo que indica el reglamento y la normativa especializada, es ahí cuando utilizas el siguiente criterio. La fórmula polinómica no se puede modificar si es que cumple con todos los criterios que dice la norma, pero si incumple algún criterio, sí es posible de modificar. Bien, porque hay una deficiencia en ese expediente técnico. Sí se puede. Ahora, si la modificas en la etapa inicial, es indistinto si lo modificas o lo arreglas en la etapa de liquidación. El tema es que esa fórmula polinómica incumple con la normativa. Y como incumple con la normativa, lo puedes modificar. Sería mejor que lo hagas durante la etapa de ejecución de obra. ¿Por qué? Porque probablemente esa mala fórmula polinómica no te permita tener una mayor compensación por reajuste y recién vas a ver esa compensación en la etapa de liquidación. Bien, entonces vas a tener que hacer un poco más de análisis para ver si te conviene ejecutar con una mala fórmula polinómica y lo ajustas en la etapa de liquidación o si lo ajustas en la etapa inicial. Pero ambas partes de cuando la fórmula polinómica esté mal ejecutada, no importa si la entidad está en acuerdo o no. Eso es algo que se tiene que hacer sí o sí bajo el sustento técnico respectivo. Ahora, hay un artículo del reglamento que se llama modificación contractual de mutuo acuerdo. Es ahí donde también se puede modificar la fórmula polinómica. A pesar de que la fórmula polinómica esté bien elaborada, ¿ok? Puede ser modificada porque el cálculo, ojo, el cálculo no representa todo el presupuesto en su totalidad, no lo representa bien. Bajo ese supuesto, también se puede hacer la modificación, pero ahí sí tendrías que contar con el acuerdo de la entidad. Y muchísimas veces la entidad no está de acuerdo en la modificación de la fórmula polinómica bajo ese escenario. ¿Bien?
Bien, entonces para hacer el cálculo de los adelantos vamos a tener que utilizar una serie de fórmulas matemáticas que nos van a dar mayor alcance. Bien, aquí no hay mucha ciencia que ver, no hay mucho dato que ver. Tal vez el dato más importante es que las deducciones que haces en la etapa de ejecución sí se tienen que recalcular en la etapa de liquidación de obra. Bien, eso es lo importante. Las amortizaciones, es pagar a la entidad por el dinero que se te dio como adelanto, las amortizaciones no se recalculan en la etapa de liquidación. Y el sentido es bastante obvio, porque la entidad lo que busca con la amortización es recuperar todo el dinero que te dio. Entonces, si te cobró más o menos en algún periodo, no importa, el objetivo es recuperar el 100%. Es, es bastante inútil recalcular las amortizaciones en la etapa de liquidación, porque al final vas a devolver la misma cantidad que fue adelantada. ¿Ok? Entonces no tiene sentido recalcular la amortización. Lo que se recalculan son los reajustes y las deducciones que no corresponden a los adelantos. Bien, los adelantos para materiales hacen uso también de este decreto supremo que gobierna la fórmula polinómica. Para solicitar un adelanto de materiales hay que hacer una serie de cálculos con la fórmula polinómica y con el calendario de adquisición de materiales que viene en el expediente técnico. Bien, ahí hay una serie de cálculos que hay que hacer, que muchos profesionales cometen una serie de errores al momento de cálculo, que también lo vamos a detallar con bastante claridad y con varios ejemplos, este tema del cálculo. Bien, no muchos lo tocan porque es una serie de cálculos bastante engorroso, pero que si lo entendemos de dónde proviene y cómo se realiza de acuerdo a este decreto supremo, no vamos a tener complicación en poder elaborar una solicitud de adelanto de materiales y sobre todo poder revisarla cuando nos toque actuar del lado de la supervisión. Bien, vamos a utilizar una serie de fórmulas nuevamente basado en este decreto supremo. Bien, algo que hay que recordar es que en la etapa de liquidación se recalculan las deducciones que no corresponden. Aquí digamos, hay algo muy arraigado en obra. Lo llamamos deductivo del adelanto. Bien, ese es un término técnico bastante mal utilizado. Un deductivo se utiliza para asociarlo a un adicional de obra. Bien, el nombre técnico correcto que debemos utilizar son las deducciones que no corresponden. Bien, nuevamente las amortizaciones, y esto es lo que vamos a desarrollar. Al final de la aplicación de todos los conceptos que hemos revisado, vamos a poder calcular el monto total a facturar, que es el objetivo de toda valorización, saber cuánto me corresponde cobrar en cada periodo. Bien, hay muchos profesionales que no saben de dónde viene esta estructura. Bien, la, ah, la normativa o la directiva que gobierna esta estructura es esta resolución de 1995, que hasta la fecha se encuentra vigente. Es en esta resolución, en esta directiva, donde se propone esta estructura. De ahí nace esta estructura que todo el mundo utiliza, pero que casi nadie sabe de dónde proviene. Bien, vamos a revisar un poco de esa estructura también. Y aparecen nuevos conceptos como la regularización del reajuste, y si aparece esa regularización del reajuste, también aparece la regularización de las deducciones que no corresponden. ¿Ok? El cálculo de mayores gastos generales variables cuando aparece la aprobación de un adicional cuando aparece la ampliación de plazo, genera el mayor reconocimiento de gastos generales variables. Ahí hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. Si la ampliación de plazo fue producto de una paralización o fue producto de una afectación de la ruta crítica. Hay dos formas de calcular este cálculo de mayores gastos generales variables. Hay dos aspectos que hay que revisar para poder valorizarlas.
Bien, esto está normado o está en el artículo 200 del reglamento y ahí nos indica cuál es el procedimiento que vamos a utilizar para calcular este mayor gasto general variable. ¿Ok? Algo que se asocia bastante a las valorizaciones de obra son los adicionales de obra. En todos los proyectos que me ha tocado participar, siempre se han presentado adicionales de obra y es típico. No hay expediente técnico que esté 100% bien elaborado, que no haya errores, que no tenga deficiencias. Bien, entonces esas deficiencias, esos errores, esas no consideraciones son asumidas en un adicional o adicionales de obra que puedan presentarse. Un aspecto muy importante de un adicional de obra, perdón, algo que algo típico, un error bastante típico en obra es confundir un adicional de obra con un mayor metrado. Son dos conceptos, digamos, relacionados, pero que se aplican bajo diferentes escenarios y tienen diferentes criterios para poder utilizar uno u otro concepto. Un adicional de obra tiene tiene una serie de procesos para poder aprobarse, para poder ejecutarse, incluso tiene otro expediente técnico. Un mayor metrado no tiene un expediente técnico, ¿ok? Solo necesita la autorización de la supervisión para poder ejecutarse. Mientras que aquí necesitas el expediente técnico, necesitas aprobar el expediente técnico, necesitas una resolución que apruebe el expediente técnico, necesitas la autorización de ejecución del adicional de obra. Y detrás de toda esa serie de procesos, también hay un proceso que la entidad tiene que hacer para autorizar el presupuesto del adicional de obra. Entonces, uno es más engorroso que el otro. Entonces, equivocarnos en hacer más trabajo utilizando un concepto de adicional o utilizando un concepto de mayor metrado. Hay que saber diferenciarlo. Bien, les pongo el siguiente contexto y les pido su participación, ¿bien? Ya para poder acelerar esto. Bueno, es un ejemplo bastante rápido, ¿ya? Les vamos a dar contexto. Este es el 1 y este es el escenario 2. En el escenario 1 encontramos un paño de muro de contención, ¿ya? De 40 metros de longitud, pero por temas de seguridad se decidió extender el tema de 10 metros. Se decidió extender este muro por 10 metros, ¿bien? En el escenario número 2 es el mismo muro de contención. Por temas de seguridad también se decidió extender 15 metros adicionales más, darle 15 metros de largo más. Bien, entonces les pregunto a la clase, ¿cuál es un mayor metrado y cuál es un adicional de obra? Y respóndame mediante el chat o el chat si el escenario 1 es mayor metrado o si es un adicional y si el segundo escenario es mayor metrado o es un adicional de obra. El escenario es el mismo, ambos son muros de contención, ambos se han extendido por temas de seguridad hacia el peatón o hacia la transitabilidad de esa vía. Bien, ¿quién puede indicarme cuál es un mayor metrado y cuál es un adicional de obra? Alguien que pueda indicarme cuál es mayor metrado, uno es mayor metrado, indica Julio. Alguien más que tenga una opinión distinta. Alguien que pueda indicar si el número 1 es un mayor metrado o es un adicional. Julio dice que es un mayor metrado. A ver. Ambos parecen ser mayores metrados, según Julio, si las partidas existen y son las mismas. Es un criterio válido. Bien, respondiendo a Julio, ¿ya?
El escenario número 1 es correcto, es un mayor metrado. El escenario número 2 no es un mayor metrado, es un adicional. ¿Por qué? Si bien has analizado que ambas partidas existen en el presupuesto, te falta hacer un análisis. Si esta extensión de muro sigue el mismo diseño de ingeniería que el paño anterior. En el primer ejemplo, sí es un mayor metrado porque proviene, es decir, el paño que se ha extendido continúa el mismo diseño de ingeniería que el paño anterior, las mismas características, la misma altura, la misma resistencia, el mismo refuerzo de acero, exactamente toda la ingeniería que está en este paño se respeta en la siguiente. Es decir, solo hubo un incremento de longitud y esa es la razón por la cual es un mayor metrado. Pero en el segundo escenario cambia la figura. El paño o el muro de contención extendido es menor al paño anterior. La ingeniería que se realizó aquí es diferente de la que tiene este paño. Por lo tanto, a pesar de que es la misma partida, tiene las mismas partidas, no puede ser tratado como un mayor metrado, tiene que ser tratado como un adicional. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Si tú asumes o tú gestionas este paño como un mayor metrado, ¿ok? Dice, ¿sabes qué? Supervisión, esto es un mayor metrado para mí y lo gestionamos de esa forma. Y la supervisión también tal vez no tenga el criterio muy claro para poder diferenciarlo. Y también lo gestionan como mayor metrado, vacante, lo valorizó la supervisión, chévere. Pero llega a la entidad y la entidad con un criterio, digamos, más normado, más colegiado, indica y resuelve que esto no puede ser mayor metrado, esto tiene que ser un adicional. Ahora, aquí viene lo peor. En el mayor metrado solo necesitas autorización de la supervisión para ejecutarlo. Hasta ahí va acá. Pero quien te paga es la entidad. ¿Ok? Si vamos en el primer escenario, la entidad te va a pagar, porque esto es un mayor metrado. En el segundo escenario, la entidad te va a decir, ojo, hey, aquí esto no es un mayor metrado, esto es un adicional. Por lo tanto, y para mi entendimiento, ese muro que tú has extendido no es necesario. ¿Ok? Por lo tanto, el trabajo que tú has ejecutado como mayor metrado no va a ser cobrado, no vas a poder valorizar esa parte, porque para la entidad no es mayor metrado, sino es un adicional. Y como el adicional tiene que ser autorizado por la entidad, y en este caso no lo es, no vas a poder cobrar ese trabajo que has hecho. A pesar de que existe la estructura, la supervisión validó tu trabajo, no lo vas a poder cobrar porque no fue gestionado de forma correcta. Y ese es el riesgo de confundir un mayor metrado con un adicional. Bien, para poder diferenciarlo, vamos a detallar un poco más la teoría, ¿bien? Un adicional de obra es aquella que no está considerada en el expediente técnico ni en el contrato, ¿ok? Ni en cuya realización es indispensable para alcanzar el objetivo del contrato o la meta prevista de la obra principal. Y esto da lugar a un presupuesto adicional con un expediente técnico propio. Pero un mayor metrado tiene un concepto bastante similar. Es un incremento de metrado de una partida prevista en el presupuesto indispensable para alcanzar la misma finalidad resultante, ¿ok? Pero que proviene de un replanteo, una cuantificación real respecto de lo considerado en el expediente técnico. Y sobre todo esto, que no provenga de una modificación del diseño de ingeniería. Si cumple con lo demás, pero proviene de un diseño, un cambio en la ingeniería, como es este caso, que cambiamos todo el paño por un paño menor, probablemente le cambiamos la cuantía de refuerzo, el nivel de desplante, el ancho del muro es un poco más delgado porque es un poco más chato, obviamente, la cuantía de acero es menor porque tiene menor altura, menor ancho, ¿ok?
Entonces, la ingeniería de este paño ha cambiado y esa es la razón por la cual es un adicional de obra. Y para adicionales, hay toda una serie de gestión, una serie de anotaciones, autorizaciones que hay que solicitar para poder hacerlo. Una vez que tengas todas las autorizaciones, recién ejecutas y puedes valorizarlo. Bien, ese sería tal vez el mayor riesgo que se asume cuando no podemos diferenciar bastante bien lo que es un mayor metrado sobre aquello que es un adicional. Bien, todo adicional se ejecuta necesariamente con un expediente técnico de adicional. Aquí hay una serie de condiciones que hay que respetar. A pesar de que es un expediente técnico propio, independiente del contrato principal, los precios unitarios obtienen información del contrato principal. Bien, los gastos generales fijos y variables en teoría son propios, pero no pueden ser diferentes a los que ya están contemplados en el expediente técnico del contrato principal. La utilidad tampoco puede ser distinta a la que está considerada en el contrato principal. Bien, ahí hay una serie de consideraciones adicionales que hay que utilizar o que hay que considerar al momento de hacer el presupuesto del expediente técnico del adicional. Algo muy importante que debemos de entender y debemos de manejar en obra es que un adicional no debería sobrepasar el 15% del monto contractual. ¿Por qué es este límite? Porque hasta este límite es la entidad, es la responsable de autorizar y pagar el adicional. Ahora, si estamos en el rango de entre el 15% al 50%, ya no es responsabilidad de la entidad, sino entra a tallar la Contraloría. La Contraloría autoriza y la Contraloría te paga. Este es un proceso mucho más eh, largo que este de aquí. Aquí, de alguna manera, tú lo puedes manejar con el responsable de la entidad o con la supervisión. Aquí no hay forma de que lo manejes. Aquí es muy estricto, el sistema es muy riguroso, muy apegado a lo que indica la normativa. Bien, ahora si tu adicional sobrepasa el 50%, ya es motivo o puede ser motivo o es motivo incluso de resolución de contrato, porque ya el proyecto resulta inviable. Bien, recordemos que todo proyecto nace de un perfil en la cual se evalúa la factibilidad técnica, la factibilidad económica, la viabilidad del proyecto. Se evalúan varios parámetros y de alguna, en varios estudios se ha determinado que si durante la etapa de ejecución física, durante la etapa de inversión de la obra pública, existe o se presenta un adicional que supere el 50% del monto contractual, ese proyecto ya resulta inviable, pierde toda credibilidad de la etapa de factibilidad que pasó. Entonces te resuelven el contrato, ya todo el recurso que se va a invertir en ese proyecto resulta inviable, ya no sería factible continuar con su ejecución. Muchos, bueno, los que manejan proyectos entenderán que un adicional de obra puede manejarse, el monto se puede manejar. Bien, entonces debemos de tener mucho cuidado de no sobrepasar el 15% o si lo sobrepasamos, pues no llegar al tope del 50%, ¿no? Esas son las consideraciones adicionales, tanto para la presentación como para la formulación del análisis de costo unitario. Bien, ahí también hay que tener una serie de consideraciones al momento de calcular esto. Me da un momento, por favor. A ver. Bien.
Bien, las penalidades son algo que también está bastante ligada a las valorizaciones, ¿bien? Si la valorización es de carácter mensual, también hay penalidades que se van a tener que verificar durante el plazo de ejecución. Hay dos tipos de penalidades que habla el reglamento. Una penalidad que se denomina penalidad por mora, que es cuando no cumples con la ejecución física del 100% durante la etapa contractual. Es decir, te sobrepasas del plazo contractual para terminar todo el trabajo planificado. Bien, para aplicar esa penalidad existe una fórmula matemática que es la que estoy resaltando, en la cual hay factores para obras que superan el 60 días, es decir, básicamente el parámetro de referencia es el plazo. Bien, entonces aquí se podría ver algún ejercicio bastante simple para poder calcular la penalidad que se podría incurrir ante una demora en la ejecución. Tenemos un contrato de 152 millones, tenemos ampliaciones de plazo aprobadas, una de 2 y 3, y la tercera fue denegada. Lo que indica esta fórmula es que se utiliza el monto contractual, perdón, el plazo vigente y el monto contractual vigente. Bien, entonces si tenía un plazo de ejecución original de 120 días, para el cálculo de la penalidad diaria se tiene que calcular en base a las ampliaciones de plazo aprobadas, 120 más 12 más 42 días por el factor que corresponde al plazo, 0,15 o 0,45, y el 10% del monto contractual. Bien, la penalidad diaria bajo este ejemplo sería de 607,000 soles de forma diaria. Ahora sí, el retraso es de 15 días para la culminación de la obra, tendríamos una penalidad de 9 millones que representaría el 5,96% de la penalidad. Las penalidades a las cuales podemos llegar como tope son el 10% del monto contractual, tanto por penalidad por mora como por otras penalidades. En total podríamos incurrir en penalidades hasta el 20% del monto contractual. Luego de que pasemos ese umbral del 10%, la entidad se encuentra facultada para resolvernos el contrato, ¿bien? Si estamos en una etapa inicial hasta el 50%, digamos, de ejecución de obra, y ya hemos superado el 50% el 10% de la penalidad por otras penalidades, ya la entidad nos va a resolver el contrato. Pero si estuviésemos, digamos, en una etapa de ejecución física al 80 o al 90% y tenemos penalidades que superan el 10% del monto contractual, es bastante difícil que la entidad decida resolverte el contrato, porque ya tienes un avance bastante significativo en el avance físico. Una resolución de contrato significaría volver a seleccionar al postor para que continúe la obra que queda pendiente de ejecución, y eso demoraría un tiempo más largo. Bien, estas son la serie de otras penalidades que tienen varios contratos de ejecución de obra. Vamos a leer unas cuantas. Algunas están referidas a la seguridad y señalización en obra, indumentarias, EPPs, equipos del contratista, entrega de información incompleta, calidad de los materiales, cronograma valorizado que no se presentan en la fecha adecuada, materiales que ingresan sin autorización de la supervisión, no hay pruebas, ensayos, el residente de obra no está en la obra, el personal no está en la obra, el personal que fue acreditado como personal clave no está en la obra, el personal especialista tampoco está en la obra. Entonces hay una serie de incumplimientos que podríamos incurrir durante la etapa de ejecución, es decir, durante el plazo de ejecución de la obra. Entonces, posterior a toda esta etapa, entramos a la etapa de recepción de obra. A ver, Julio, la UIT que se aplica en la liquidación, ¿de qué año será? De la fecha del contrato, correcto, la fecha en la que firmas el contrato. La UIT varía cada año, consecuentemente. Si tu proyecto, digamos, tiene 3 años de ejecución,
La UIT a la que va a hacer referencia es la UIT en el año en el que se firmó el contrato, no el año en que probablemente incurras en la penalidad. Entonces llegamos a la etapa de recepción. La etapa de recepción es una etapa bastante importante porque indica que ya terminaste con toda la ejecución física de la obra. Bien, la recepción termina con el acta de recepción de obra. Aquí hay una serie de casuísticas que vamos a atender, que si la supervisión hace observaciones, hace una primera ronda de observaciones, hace una segunda, una tercera, nunca está conforme con el trabajo. Hay bastantes casos que vamos a atender en esta etapa. Entonces llegas a la etapa de liquidación. En esta etapa de liquidación, si todas las valorizaciones lo has controlado de forma correcta, has calculado de forma correcta, la etapa de liquidación se vuelve más sencilla. Bien, la etapa de liquidación resuelve dos preguntas o se hace por dos preguntas para determinar dos objetivos. El primero es determinar el saldo. El saldo hacia el contratista o saldo hacia la entidad y determinar el monto total de ejecución de la obra. Bien, en la etapa de liquidación lo que se realiza es la actualización de los índices unificados que has utilizado en la etapa de valorización, porque recuerden, los índices unificados que lo publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática, lo hace con un mes de retraso. Bien, entonces tus valorizaciones las reajustas con índices pasados. Es decir, si estás valorizando, digamos ahora, estoy valorizando el mes de marzo, que es el mes que ha pasado. Los índices que utilicé en marzo son los índices de febrero, porque los índices de marzo recién van a salir en abril. Entonces, lo que haces en la etapa de liquidación es actualizar estos índices al mes de pago, que es el mes siguiente. ¿Cómo se haría una liquidación o una liquidación de una valorización? Pongamos el mismo ejemplo, estoy realizando la valorización de marzo. Utilicé los índices de febrero porque es lo que conocía en su momento, pero ya en la etapa de liquidación ya conozco los índices de marzo y conozco los índices de abril. Utilizo los de abril porque la norma me indica que la liquidación se realiza con los índices en el momento que se efectúa el pago de la valorización. El pago de la valorización se realiza como máximo el último día del mes siguiente de la valorización. Si estamos hablando de marzo, el pago se realiza en abril. Por lo tanto, en la liquidación debo de utilizar los índices de abril. Ese es el procedimiento que se realiza en una etapa de liquidación, si no han habido mayores problemas en la etapa de ejecución. Ahora, una casuística muy típica en la etapa de liquidación es que durante la etapa de ejecución existen controversias, existen arbitrajes pendientes de resolución. No puedes entrar a la etapa de liquidación o no puedes terminar la liquidación cuando tengas arbitrajes pendientes, arbitrajes que continúan y que no tienen un tiempo definido para resolverlo. Bien, la etapa de liquidación no va a terminar si es que tienes arbitrajes pendientes que no han resuelto todavía la controversia. Y eso puede demorar, en el peor de los casos, puede demorarse 1 o 2 años. Y es ahí de posterior a la resolución, al laudo arbitral, cuando recién se puede practicar la liquidación final de la obra. Bien, ¿cuántos tipos de liquidaciones existen? Hay varios tipos de liquidaciones, ¿ya? Basados en el sistema de contratación, hay una liquidación a suma alzada y una liquidación de precios unitarios. Aquí lo que se revisa son los metrados. Metrados realmente ejecutados en precios unitarios y metrados de acuerdo al presupuesto en suma alzada. En suma alzada no hay mayores metrados, pero sí hay adicionales y reducciones. Y en precios unitarios, en la liquidación, sí hay adicionales, sí hay deductivos y sí hay mayores metrados también. Ahora, si pensamos en una resolución de contrato, en una liquidación por resolución de contrato, tendríamos que hablar de una liquidación del contrato como tal, cuando concluyes la obra al 100%, y una liquidación de cuentas cuando
hubo una resolución de contrato en la etapa de ejecución, es decir, no has terminado de ejecutar el 100% de las partidas porque te resolvieron un contrato o resolviste el contrato. Bien, de forma resumida, hablaríamos de esto en una liquidación final. Una liquidación de cuentas, cuando se resuelve el contrato, aquí se procede a hacer el acta de constatación física, el inventario de obras, pero si terminas el 100% de la obra, hablas de una liquidación como tal. Se practica la recepción de obra, presentas los planos as-built, presentas la memoria valorizada, y estos dos últimos son condición del pago de liquidación. Si no presentas estos documentos, la entidad no te paga la liquidación pese a estar aprobada. Bien, nuevamente, no hay, bueno, esto es algo que muchos me han consultado. ¿Existe una normativa, existe una directiva que hable sobre la liquidación de contratos? No, no hay una liquidación, perdón, no hay un reglamento o una directiva explícita que se refiera a la liquidación de obra. Tampoco hay formatos establecidos para la liquidación. En el curso vamos a utilizar un formato libre que particularmente utilizo para hacer consultorías de liquidación de obra. Bien, no hay un formato estrictamente obligatorio de uso, salvo que la entidad con la que estés contratando tenga un lineamiento, tenga procesos y tenga formatos ya definidos. ¿Ok? En ese escenario deberías o te van a obligar a utilizar sus formatos. De forma general, no existe alguna directiva que te imponga un formato específico. ¿Bien? Luego de la etapa de, tal vez a la paralela de la etapa de liquidación, tienes que presentar la memoria descriptiva valorizada, que es la memoria que da cuenta de todo lo que de todo el trabajo que has realizado en términos económicos. La memoria descriptiva valorizada utiliza las especificaciones técnicas para poder presentarse. Lo que diferencia de una especificación técnica de la memoria descriptiva valorizada es este cuadro, en el que da cuenta de cuánto metrado se ha efectuado, el metrado final, incluyendo mayores metrados o reducciones, y la valorización final de esa partida. Bien. Otra característica que diferencia de estos dos documentos es el tiempo verbal, el tiempo, el tiempo de redacción. Bien. El tiempo de redacción de una memoria descriptiva es en tiempo pasado porque se entiende que esa partida ya se realizó, ya se ejecutó, como podríamos indicar aquí, instalado, luego ser preparado, ubicado, de manera que se ha eliminado, se ha realizado. Bien, el tiempo verbal es en tiempo pasado. ¿Ok? Bien, esa sería, a ver, vamos a responder una consulta más. El liquidador técnico de la entidad puede ir a campo a realizar sus propios metrados, los cuales pueden diferir del metrado del supervisor. Sí, correcto, totalmente correcto, porque en la etapa de liquidación se tiene que recalcular todos los metrados para pagarte lo que corresponda. Pudiera suceder de que este técnico o digamos, este profesional, este ingeniero, obtenga mayores metrados de lo que tú has valorizado. En este caso te van a pagar más, pero también pudiese ocurrir el escenario contrario, que ese profesional que dedicado a la actividad de metrar las partidas obtenga un metrado menor de todas las valorizaciones que ha presentado. En ese caso, te van a pagar menos. Bien, en la liquidación también se ve el tema de remetrados. Esos remetrados se tienen que se tienen que realizar haciendo uso de los planos as-built que vas a presentar. Bien, pero pudiese darse el escenario que mencionas, Julio. Bien, entonces, con esta última presentación, sería lo último que podríamos alcanzar en esta clase introductoria. Como verán, hay mucho tema que debemos de detallar, profundizar y aclarar, sobre todo con casos reales, con ejemplos reales, para poder entender cada parte del proceso de valorización y cada parte del proceso de liquidación de obra. Es toda una especialidad este tema de valorización y liquidación. Bien, entonces les doy
muchísimas gracias por la atención prestada. Entonces, que le pido a Jenny que pueda hacer las consultas respectivas o a ustedes para que puedan hacer las consultas de todo lo que hemos podido ver en esta presentación. Claro que sí, docente. Muy bien. Antes de iniciar con la sección de preguntas, si alguien tuviera una consulta, nos gustaría invitarlos a visitar nuestra página web, ingeniaseicia.com, donde podrán encontrar todos los servicios que brindamos en capacitaciones, gestión y pública y capacitaciones in-house a entidades públicas, que son a medida de las necesidades de la entidad. Además, contamos con un equipo de especialistas comprometidos donde realizamos consultorías en gestión de archivos, archivística, transformación digital e implementación de cero papel, elaboración de instrumentos de gestión como planes de gobierno digital, elaboración de plan estratégico institucional, plan operativo institucional, entre otros. Finalmente, pueden estar atentos a las próximas conferencias que iremos publicando también en nuestra fanpage de Facebook. Recordarles, estimados, que si están interesados en el tema que se acaba de desarrollar a cargo de nuestro docente, que estará dictando el curso especializado de valoración y liquidación de obras. Recordar que pueden realizar el pago correspondiente a nuestra gestora académica, que es Liz. Ahora vamos a presentar un poco del temario. Docente, no sé si puede dejar de presentar un momentito Sí, 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 claro. para presentarles el temario que se va a dar en este curso especializado. Ahí está. Este es el temario. Tenemos el curso especializado. Inicia el 17 de abril, modalidad virtual. También tiene un convenio con el Colegio de Economistas que se logrará finalizar al finalizar el curso. Dice, aplicará de una manera correcta la fórmula polinómica para el adelanto de materiales, reajustes deductivos que no corresponden a los adelantos o la liquidación de obra. ¿A quién va dirigido? A ingenieros de oficina, técnica, de valorizaciones y metrados, de costos, presupuestos y estudiantes de último año de ingeniería civil. La metodología, como tenemos ahí, es online completamente en vivo, una participación activa, especializado en temas a tratar, y la casuística real a cargo del docente. Ahí están los beneficios, que es la membresía del alumno Ingenia, que podrá certificarse gratuitamente en las conferencias de Ingenia por 3 meses, certificados con códigos, el aula virtual, que las clases son completamente grabadas por si no pudieron asistir, y tienen acceso 24/7 por un año, y la atención personalizada a cargo de la tutora de Ingenia. También tenemos los detalles del docente, que tiene gran especialidad en esto, y también podrán encontrar el temario. Como pueden ver, aquí está, que son 7 módulos que se van a desarrollar: la valorización de obra, reajuste, introducción, penalidades adicionales, y también al finalizar tenemos con los cuales se van a contactar. En la parte de abajo, aquí está la duración, 17 de abril al 8 de mayo. Van a ser los lunes y miércoles de 7:30 a 9:30, la modalidad en vivo, y la beca integral a un curso 100% virtual, que es un beneficio de Ingenio. También una certificación de honor al participante destacado y el acceso a media beca en su próximo curso. Más abajo tenemos la inversión, en la cual está de promoción de 200 y el precio regular, que también es de 350 a partir del 3 de abril. La matrícula, pueden llenar la ficha, realizar el abono, y también adicional, si quieren, pueden certificarse por el Colegio de Economistas de Lima. Y las informaciones, aquí está la página, los números, el correo y también los enlaces. Ahora, docente, no sé si puede presentar sus diapositivas para las preguntas. Sí, ahora, bueno, todavía no puedo darme acceso para compartir por Ahí favor. está. Ya, aquí está la presentación. Creo que había una consulta de
de julio. Dice, si el contratista no levanta las observaciones del acta de observaciones, la entidad debe resolver el contrato y hacerle la liquidación de cuentas previo a cierto plazo que ya pasó. Sí, es correcto. Hablas de la etapa de recepción de obra. Si el contratista no cumple con levantar las observaciones impuestas en el plazo que se le otorga, la entidad puede tener dos caminos. La primera, hacer una intervención económica, es decir, la entidad asume el costo de esos trabajos que hay que realizar, ¿bien? Y se las descuenta en la etapa de liquidación. O el otro camino es que te resuelve el contrato. Bien, te resuelve el contrato en la etapa de liquidación por no levantar las observaciones en el plazo debido. Eso es lo que puede pasar. Y si te resuelve el contrato, pues hay una liquidación de cuentas, ¿no? Como ya lo hemos visto. Y si continúa, es decir, la entidad asume el gasto, logra terminar la etapa de recepción, levanta las observaciones, hay una liquidación de obra. En esa liquidación se van a considerar los gastos que ha incurrido la entidad para levantar las observaciones que son o que fueron responsabilidad del contratista. Bien, ¿hay alguien más que quisiera hacer algún comentario, alguna observación del marco general que hemos visto? Bien, como podrán darse cuenta, hay mucho material que hay que revisar, hay muchos cálculos que vamos a tener que entender para poder lograr una valorización con un criterio correcto. Y eso es lo que más vamos a enfatizar en este curso, la parte técnica, pero la vamos a tener que complementar con la parte normativa para poder entender los procesos y los tiempos, sobre todo. Bien, hay otra consulta. Dice, si una obra acabó el 2016, pero no se liquidó, ¿se puede liquidar este 2024 con la nueva gestión? ¿Cuál sería el camino? A ver, se practicó el 2016, ahora tendrías que ver por qué motivo no se liquidó en su momento, si hay una controversia que no ha sido resuelta hasta el 2024 o no se presentó las liquidaciones en su momento debido. Bien, hay dos, digamos, el primer escenario, ¿no? No hay, el contratista no lo presentó, entonces, si el contratista no presenta la liquidación, la supervisión asume la responsabilidad de elaborar la liquidación. O sea, no se puede dejar simplemente de presentar la liquidación. Si el contratista no lo presenta, lo elabora la supervisión, ¿ok? Pero se presenta sí o sí. Ahora, si tú me dices que no se liquidó en el 2016 porque hubo una controversia que no fue resuelta hasta el 2024, que puede pasar, ¿ok? Entonces, resuelves la liquidación, haces la liquidación acorde a la normativa del 2016, porque en el 2016 se firmó el contrato y se gestionó el contrato basado en esa normativa. No puedes combinar una normativa actual con un contrato pasado. La entidad tampoco lo hizo ni la supervisión, entonces lo asume la entidad contrata a un especialista en valorización y liquidación, arma la liquidación, la presenta al supervisor, la presenta al contratista para que estos la revisen y den sus observaciones. Entonces, no hay forma de que no se presente una liquidación. Si no lo hace el contratista, lo hace la supervisión. Si no lo hace la supervisión, la entidad contrata a un especialista en liquidación para que lo haga. Y el costo se lo cobra a contratista o se lo deduce en la liquidación que se practica, pero no se puede dejar de presentar la liquidación. Ahora, supongamos tu escenario, nadie lo presentó, nadie lo elaboró. Tienes que hacerlo, porque ¿cuál es el efecto inmediato de una liquidación? Tú pagas la liquidación, la liquidación se consiente, ¿ya? La liquidación se consiente la liquidación. Cuando se firma o se paga el saldo de la liquidación, ahí se termina la relación contractual entre la entidad y el contratista. Si no hay una liquidación de por medio pactada y consensuada, existe responsabilidad del contratista sobre la obra que ha ejecutado. Cualquier cosa que pase en ese tiempo con la obra es responsabilidad del contratista porque todavía no le ha transferido la responsabilidad a la entidad.
Eso recién ocurre cuando se firma la liquidación y hay una resolución que aprueba la liquidación. Ahí lo que pase después con la obra ya no es responsabilidad del contratista, salvo una responsabilidad técnica. Pero si proviene de la operación y el mantenimiento, es responsabilidad de la entidad. Si no se firma una liquidación, esos defectos se la van a cargar al contratista, porque todavía sigue siendo su responsabilidad esa obra. Dice, a ver, ¿y cuánto plazo da la entidad al contratista para que revise la liquidación? ¿Cuánto tiempo tiene para responder? Son 15 días. Eso lo indica, eso lo indica bastante bien el artículo que se refiere a la liquidación. Hay tiempos para presentar y hay tiempos para observar. El tiempo para presentar son 60 días desde la recepción y para observar son 15 días. Eso sí lo indica y está bastante claro. Eso también lo vamos a tocar en un momento cuando hablemos de la liquidación. ¿Hay alguna otra consulta que quisieran que se pueda desarrollar? ¿O podríamos dar por finalizada esta primera presentación? A ver, otro. Julio nos indica, los cálculos de una liquidación de cuentas es la misma que una liquidación normal, correcto. El procedimiento y la metodología sigue siendo la misma, solo cambia el nombre técnico que recibe el documento. Solo es eso, el procedimiento matemático, el procedimiento lógico es exactamente el mismo. Solamente cambia la parte, digamos, administrativa, porque en una liquidación de cuentas tú no haces la recepción de obra. En una liquidación de cuentas tú haces un acta de constatación física. En una liquidación normal llegas a la etapa de presentación de la liquidación y de los documentos que lo componen. Cuando se resuelve el contrato hay un acta de constatación física y un inventariado de obra. Todos los materiales que se encuentran en obra se van a poner en un inventario. Ese inventario es responsabilidad del contratista, no de la entidad como muchos entienden, que el material que se quede en cancha, el material que se quede en obra, tiene que ser asumido por la entidad y eso es totalmente equivocado. Mucho va a depender de la estructura. Por ejemplo, algo bastante típico que ocurre. Cuando tú hablas o pones partidas que se denominan suministro e instalación, digamos, de tuberías de acero, ¿ok? La partida incluye la compra del material e instalación del material. Tú no puedes cobrar esa partida si es que no está instalado el tubo, ¿ok? Pero ¿qué pasa si tienes la siguiente estructura? Suministro como partida e instalación como partida independiente. Bajo ese escenario, sí se podría dar que la entidad asuma el costo de los materiales que están en cancha, porque la partida existe, la partida de suministro existe, y la partida de suministro es comprar material y llevarla a la obra. Y has cumplido con eso, tienes el material en obra. Por lo tanto, esa partida tiene que ser valorizada. Y como es valorizada, queda en responsabilidad de la entidad. Bien, mucho va a depender de la estructura de costos que tengas, la estructura del presupuesto. Otra consulta que bastante interesante, las consultas que realiza. Bien, entonces creo que puedo dar por finalizada esta primera presentación. Los invito a poder participar en el curso. A ver, los materiales que están en la obra cuando se resuelve el contrato de 15 días, ¿se puede hacer una valorización? Sí, justo sobre lo que te indicaba. Mucho va a depender de la estructura de presupuesto. Si tienes una partida que es suministro e instalación, no puedes cobrar los materiales que están en cancha. Pero si tienes partida de suministro y otra partida de instalación, ahí sí se puede valorizar los materiales que estás dejando en cancha. Bien, va a depender de la estructura del presupuesto que tengas. Bien, bien. Entonces ya les agradezco mucho la participación. Sinceramente,
Los invito a participar en el curso. Como podrán darse cuenta, hay muchas interrogantes, muchas observaciones, muchas buenas preguntas que todavía quedan pendientes por resolver y que lo vamos a tratar en la medida de lo posible durante el desarrollo del curso. Los invito a participar en este curso que es bastante completo, bastante teórico y bastante práctico para poder lograr entender el buen desarrollo de una valorización y liquidación de obra basado en un criterio correcto. Bien, entonces muchísimas gracias por su participación, por las consultas que han podido realizar. Nos vemos en el desarrollo del curso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, docente. Muchas gracias a todos. Recuerden que pueden certificarse en la conferencia y también informar sobre el curso especializado. Muchas gracias por su participación y pueden encontrar la conferencia en nuestra página web y si quieren más detalle con la gestora de ventas para que puedan acceder al aula virtual. Que tengan muy buenas noches.